Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. ¿Ustedes? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿todos juntos? Entonces tendieron un gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra nuevamente, Señor. Gracias, amado Dios, gracias, precioso Señor. Te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, declarando tu palabra, Señor, revelando la palabra en el corazón y en el espíritu de todos mis hermanos. Reprendemos y atamos todo poder del diablo que quiera venir a perturbar este mensaje y lo ponemos bajo el estrado de tus pies, Señor. Declaramos que en esta tarde seremos edificados y saldremos edificados y bendecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Todo honor y toda gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacer la declaración de ver si se acuerdan de ella. Bien, vamos a ver. Señor, te ruego que tu gloria y tu poder permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, prodigios y maravillas para gloria y honra de tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Dan un aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. No olvidemos la visión que Dios nos dio. Digo que sería una multitud grande pero bien organizada en todas las áreas. Una iglesia entregada a la alabanza y a la adoración. Una iglesia fuerte en la oración e intercesión. Una iglesia de milagros, de sanidades y maravillas para gloria y honra de su nombre. Por eso es que lo declaramos. Una iglesia grandemente bendecida para bendecir a otros. Y una iglesia dueña de este lugar y de los que Dios quiera darle para su crecimiento. Esa es la visión que Dios nos dio y debemos de recordarla porque Dios quiere hacer grandes cosas. Y el tema que voy a compartir ahora se llama la prueba de fe. Pueden sentarse, por favor. Le puse ese nombre al tema, a este mensaje, porque considero que lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos en ese pasaje fue probar su fe. Fue probar su fe. Aunque el tema aquí en él dice Jesús calma la tempestad, pero si nos profundizamos un poquito, creo que el Señor lo que estaba haciendo, probando la fe de esos discípulos. Y de igual manera yo les aseguro que hasta con esta lluviecita probó nuestra fe. Se vino fuerte casi a la mera hora del servicio, pero sin embargo aquí estamos los que seguimos creyendo y tratamos de ser fieles al Señor. Y dice la palabra de Dios en el verso 35, vamos a analizar este pasaje. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Vemos que lo que sucedió ahí, el Señor dijo: pasemos al otro lado. Los discípulos subieron con él, pero dice que se desató una gran tormenta y un gran viento. De tal manera era tan fuerte la tormenta que dice que ya se anegaba la barquita, ya se hundía, en otras palabras. Y vemos cómo los discípulos en el verso 38 se levantan, ¿verdad? Y van y le reclaman que por qué no tenían cuidado de ellos. Pero vemos qué es lo que está haciendo ahí el Señor, probando su fe. El Señor permitió que se levantara una tempestad y azotara la barca para ver la actitud que tomaban los discípulos.
Y en la vida es igual. Para nosotros también a veces el Señor permite que se levanten tormentas, se levanten problemas, se levanten dificultades para probar nuestra fe. A ver si en medio de los problemas, en medio de las dificultades, vamos a seguir confiando en Él. Porque esta es la prueba de fe que el Señor les estaba haciendo a sus discípulos. A ver si cuando viniera la tempestad, cuando viniera el viento fuerte, ellos pensaran que se iban a hundir, que se iban a ahogar, seguían confiando en Él. Pero sin embargo no, dudaron. Y vemos cómo el Señor probó su fe. Vamos a ver el verso 38. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Todavía incrédulos, faltos de fe, y todavía le recriminaban al Señor, ¿verdad? Que por qué, si no tenía cuidado. ¿Usted cree que no iba a tener cuidado de Él? Y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezcamos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Vemos ahí en el verso 40: y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Cuántas veces nosotros, cuando vemos el problema, vemos la dificultad, a veces nos preocupamos, no sabemos qué hacer? A veces se nos va el sueño nada más de estar pensando cómo vamos a solucionar aquel problema que estamos atravesando. Pero hay algo importante que el Señor quiere que recordemos: que aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la tempestad, el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Dilo conmigo: en medio del problema, en medio de la dificultad, el Señor tiene cuidado de mí. Él siempre está al cuidado de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha librado de accidentes, de cosas que incluso hemos escuchado testimonios aquí? Porque Él siempre está al cuidado de nosotros. Lo que pasa a veces es que nosotros dudamos, desconfiamos de su fidelidad, pero la alabanza que escuchamos al último, vemos que su fidelidad es ¿cómo? Grande. Su fidelidad es grande. Él es fiel, es incomparable, porque no hay quien se compare a Él en su fidelidad. No hay otro, porque Él es fiel, y cada promesa, cada palabra que Él ha dejado escrita, cada palabra que Él ha dicho, habrá de cumplirse, porque así está escrito. Y dice ahí en el 40, dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué quiere decir la palabra amedrentado? Asustados, preocupados, que no saben qué hacer, ¿verdad? Entonces ellos no sabían qué iban a hacer. Entonces vemos cómo el Señor les hace: ¿por qué están amedrentados? Dice: ¿cómo? ¿No tenéis fe? ¿Que acaso no tienen fe? Vamos a ver el ejemplo en Mateo 17, verso 14. Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido ¿qué? Sanar. En otras palabras, este hombre se estaba quejando con el Señor, le estaba dando la queja, decirle: oye Señor, ten misericordia de mi hijo, es lunático, el diablo muchas veces lo avienta al fuego, muchas veces en el agua. Lo traje a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y vean lo que dice el Señor en el verso 17. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Cómo les dijo? Incrédulos y perversos. Hablaba fuerte el Señor cuando se molestaba, y con justa razón, porque los discípulos andaban con Él día y noche, veían todas las obras que Él hacía, cómo sanaba a los sordos, cómo sanaba a los ciegos, cómo hacía andar a los paralíticos, cómo multiplicaba el pan y los peces, cómo hacía maravillas y prodigios. Pero se les olvidó, y por eso les dice:
¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Estaba molesto el Señor. Oh, incrédulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No sabían que durante 3 años nada más iba a estar con ellos. Y no estaban aprovechando esa enseñanza, no estaban aprovechando ese discipulado. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y vea la respuesta del Señor. Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Vuelvo a repetir, Jesús estaba probando la fe. ¿Usted cree que él no sabía lo que estaba sucediendo? Sí sabía, pero esperó a que el padre del muchacho fuera y le diera la fe, para que los discípulos vieran que estaba su actitud descubierta y que él pues tenía que corregir. Dice: viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais ¿qué? Fe. Imagínense, otra vez, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Cuando yo me encuentre en problemas, debemos de agarrarnos del Señor. Yo les platiqué en una ocasión, en los primeros meses de que me fracturé la columna, pues no me podía mover, y hubo un tiempo en que sí me sentí mal, y le dije al Espíritu Santo inmediatamente: Espíritu Santo, por favor, no dejes que mi fe disminuya, no dejes que mengue mi fe, por favor, susténtame en mi fe. Y recuerdo que estaba llorando cuando le estaba diciendo al Espíritu Santo eso: susténtame en mi fe. Cuando yo terminé de hacer esa oración, vino una paz a mi corazón, y que entendí que era el Espíritu Santo consolándome, estaba dándome paz, diciendo: adelante, todavía no es tu hora. Y veo que el enemigo cuántas veces trató de hacer daño, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice aquí en el verso 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Vemos que si nosotros creemos, nada va a ser imposible. La verdad, el otro día me platicaba mi esposa que vio en el video, en el Facebook, que una persona fue operada, se fracturó 2 vértebras, no quedó bien y quedó en silla de ruedas. Yo doy gracias a Dios porque a pesar de que fueron 4 vértebras, estoy caminando, y estoy seguro y creo que con la ayuda de Dios voy a caminar normalmente y voy a poder hacer todo, porque yo confío en la fidelidad del Señor, porque ya está escrito que nuestro Señor Jesucristo llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, que Él fue molido por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Entonces Él llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario, que por sus llagas yo he sido sanado. Tenemos que agarrarnos de la palabra. Cuando tú te encuentres en problemas, cuando tú te encuentres en dificultades, agárrate de la palabra, declara la palabra, porque eso es lo que te va a dar vida. La palabra de Dios te va a fortalecer, te va a fortalecer. Recuerda que dice: mi palabra es vida y es espíritu. Entonces eso es lo único que nos puede ayudar, la palabra de Dios. ¿Cómo quiere que nos presentemos ante Él, nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo quiere que nos presentemos? Ya vimos cómo les dijo a sus discípulos que pues dieron una muestra de poca fe, dieron una muestra de incredulidad. Pero el Señor nos habla en 2 Timoteo 2:15. Vamos por allá, por favor. Dice la palabra del Señor: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado. ¿Qué pasó con los discípulos del Señor? Reprobaron su prueba en la fe.
que nosotros también no reprobemos, sino que seamos ¿qué? Aprobados. Pero ¿qué necesitamos para presentarnos ante Dios aprobados? Dice ahí el versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Los discípulos fueron avergonzados ante el padre de ese muchacho, porque el Señor Jesucristo les llamó muy fuerte la atención y les dijo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, generación incrédula y perversa? Traed acá al muchacho. Y dice que reprendió al demonio y lo dejó y fue sano. Entonces Él quiere que nos presentemos aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien ¿qué? La palabra de verdad. En otras palabras, Dios quiere que conozcamos la palabra, que entendamos la palabra, que memoricemos la palabra. Por eso a Josué le dijo: que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, de día y de noche. Nosotros debemos de recordarlo, debemos de hablarlo, porque esta es la espada del Espíritu, y esto es al único que el diablo le tiene temor, a la palabra, porque él se la sabe. No olviden que cómo tentó Satanás a nuestro Señor Jesucristo, con la palabra. Trató de confundirlo, pero el Señor Jesucristo también le contestó con la palabra. Señor Jesucristo, tenemos nosotros que activar la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros, porque dice su palabra que Él derrama una medida de fe en nuestros corazones, y no requiere una gran fe. Dice que como un granito de mostaza, y dice la Escritura que es el grano más pequeño. Entonces, si nosotros tenemos una fe pequeña, pero la ponemos a activar, la usamos correctamente, vamos a lograr ver la virtud a través de la fe, ver la virtud del Señor a través de la fe sobre nuestras vidas. Porque sin fe, dice la palabra, que sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Fíjense, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos esa fe, que trabajemos esa fe, que activemos esa fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versos 5 y 6, por favor. Dice la Escritura: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de ver ¿qué? Agradado a Dios. Si agradado a Dios, quiere decir que tuvo ¿qué? Mucha fe, a tal grado que Dios se agradó de él y se lo llevó. No vio la muerte, dice, se lo llevó. El verso 6, Dios dice: porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de ¿qué? De los que le buscan. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que los que creemos en Dios, tenemos que agradarle. ¿Cómo? Creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas, y creyendo en todo lo que Él ha dejado escrito para nuestra propia bendición. Vamos a Hebreos 11, verso 24. Vamos a ver un ejemplo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Verso 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Todo eso lo tuvo que hacer por fe, porque imagínense, le dijo: tienes que poner sangre de cordero en el dintel de las puertas de cada uno de los hebreos, para que el destructor no entre a su casa y los mate. Decía: bueno, pero ¿cómo?
tuvo que confiar y tuvo que creer. Y dice que se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Y nosotros también tenemos que sostenernos. Sabemos que a Dios no lo podemos ver, pero sabemos que existe y que Él es real. Sabemos que el Espíritu Santo no lo podemos ver, pero sabemos que Él está presente, porque es su promesa: donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces aquí somos más de dos. Él está aquí. Él es fiel a cada una de sus promesas. Vamos a ver otro ejemplo, el libro de Daniel, capítulo 6, verso 17. Sabemos que a Daniel lo acusaron los mismos gobernadores y sátrapas que habitaban en el palacio por envidia, porque ellos sabían que adoraba al Dios de Israel y que Daniel oraba 3 veces al día, abría sus ventanas. Entonces ellos con arducias hicieron que el rey firmara un edicto en donde toda persona que adorara a otro Dios que no fuera el Dios de Israel sería echado al foso de los leones. Pero ellos lo habían hecho con la intención de perjudicar a Daniel. Y vemos ahí en el verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. ¿Cada cuándo le servía a Dios? Diario, continuamente. Entonces es importante que nosotros sirvamos a Dios igual, continuamente, que no dejemos de servir al Señor. El rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, porque él amaba a Daniel. Y dice ahí: y le dijo: Daniel, siervo del Dios ¿qué? Viviente. Al Dios al cual servimos es el Dios vivo. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y vea la respuesta en el 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en qué? En Dios. ¿Cómo pasó esa prueba de los leones Daniel? Confiando en Dios, por la fe que puso en Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¿Vemos la diferencia que Dios hace con una persona que le sirve y una persona que no cree en Él? Con una persona que cree y confía en Él, y con una persona que no confía. Perdón, vamos a hablar del 26, no lo terminamos. Daniel, porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vemos cómo a Dios le agrada y Él quiere que nosotros tengamos fe. Que esa medida de fe que Dios nos ha dado, nosotros la pongamos por obra, la pongamos en acción. Que no olvidemos que Dios es el Dios viviente al cual servimos. Dios salva, Dios libra y Dios reina por toda la eternidad y para siempre.
Entonces a ese es el Dios que nosotros servimos y debemos de hacerlo con fe y no dudar, y no un día sí y otro día no, sino que dice que Daniel lo servía cada cuando, continuamente. Reflexionemos, cada cuando venimos con ese deseo de servir en la casa de Dios, cada cuando queremos servir a Dios hablando de su palabra a otra persona, cada cuando queremos servir a Dios yendo a orar por el enfermo, por el anciano, por aquel que está necesitado. Tenemos que servir. No olvides que Dios salva, Dios libra y Él gobierna y reina por los siglos de los siglos. Amén. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por esta palabra. Gracias por recordarnos que tú eres el que libra, tú eres el que sana, tú eres el que restaura. Gracias, precioso Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Yo te ruego que en esta hora tú enciendas el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de mis hermanos, en su corazón, Señor, que esa medida de fe se multiplique para que ellos crean y confíen en ti en cualquier circunstancia, en cualquier tempestad, en cualquier tiempo que estén atravesando, Señor. Que no olviden que tú eres el Dios que gobierna por los siglos de los siglos y que tú eres el mismo hoy, ayer y por todos los siglos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ponte de pie, vamos a darle una ofrenda de palmas y vamos a adorarle, por favor. Gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Nuestra boca está llena de alabanzas. Alabanza a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi boca está llena de alabanza y de gloria, Señor. Tú eres mi vida y mi aliento. Levanta tus manos al cielo, por favor. Adórale con todo tu corazón. Levanten sus manos, por favor. Levántala.